Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El tema de la desaparición de los fideicomisos ha armado, pues como muchas otras cosas, una fuerte polémica. Tanto hay gente que defiende la existencia de los mismos, hay gente que se niega a que, hay gente que defiende la desaparición de ellos. Habemos personas que creemos que algunos deben ser desaparecidos y otros no. Lo que yo estoy convencido es que durante años nadie se ocupó de verificar el buen manejo de los fideicomisos, ni cuando el PRI estuvo en el poder, ni cuando el PAN estuvo en el poder. No lo digo yo, lo dijo en múltiples ocasiones la Auditoría Superior de la Federación, de que había un manejo opaco de los fideicomisos, que se manejaban y que nadie sabía ni bien a bien cómo se manejaba el dinero. El presidente López Obrador, utilizando este argumento, pues dice, pues vamos a desaparecerlos y el dinero que se reparte según los usos o destinos del fideicomiso, pues se hará de manera directa a los beneficiarios de esos dineros. No todo el mundo está de acuerdo. Kenia, tú no estás de acuerdo. Yo no sé cómo estás tú, José Luis. Pues fíjate que los fideicomisos no son intrínsecamente perversos. Los fideicomisos son instrumentos especiales que se han usado en la administración pública, sobre todo cuando hay ejercicio multianual de ejecución de gasto. Sí. Y también se han usado cuando hay otro tipo de aportaciones. Por ejemplo, en muchos fideicomisos que administran investigaciones científicas, hay aportaciones privadas, aportaciones estatales, aportaciones de fundaciones que apoyan la investigación y aportaciones federales. Sí, claro. Por la legislación, el recurso se tiene que manejar con reglas federales cuando hay un solo peso de dinero federal. Sin embargo, creo que debe de haber fideicomisos. Todos ellos tienen una fiduciaria que controla las reglas de operación, y teóricamente, por lo menos, los órganos internos de control de las entidades y las dependencias y luego la Auditoría Superior de la Federación sí tienen potestad para ver el manejo de los recursos y poder inclusive fincar responsabilidades ante cualquier irregularidad. Cosa que no ha ocurrido, que no hemos visto que brille mucho por su presencia, ¿no? Ramsés, brevemente, ¿estás a favor o en contra de la desaparición? Bueno, hoy en la mañana me llamó una declaración que hizo el secretario de Hacienda, que los fideicomisos, muchos de ellos se subejercen y ese dinero no se utiliza. La pregunta, el fideicomiso, desde su concepto económico, es creado para controlar los costos y en qué lo estás gastando. Entonces, yo creo que los fideicomisos deben de migrar o mutar a una mejor regulación con un factor muy importante. Cada peso que se esté utilizando a la nueva forma que se va a mutar, ¿cuál fue el beneficio o el resultado de la utilización de ese fideicomiso? Porque lo que yo estoy entendiendo es que en los fideicomisos no había un seguimiento de qué es lo que, para qué y cuál fue el beneficio que se tuvo de esa cantidad de dinero. Creo que la mutación debe ser en ese sentido. Bien, Kenia. Me parece que hay un poco que explicarle al auditorio. Había dos tipos de fideicomisos, digamos, los fideicomisos de la administración pública que eran resueltos a propósito de decretos y otros fideicomisos que eran establecidos por ley. Esos fideicomisos, los primeros los desaparecieron ya. Y esos segundos fideicomisos, los que están establecidos en la ley, esto es que hubo acuerdos políticos de partidos políticos y demás, y se fueron, digamos, definiendo sexenio tras sexenio y llegamos a estos 109 fideicomisos. Evidentemente, el fideicomiso por sí mismo, la figura, como bien lo dice José Luis Romero Hicks, la figura de fideicomiso es una figura que te permite tener ciertos controles. Hay un fideicomitente, un fiduciario, un fideicomisario, en fin, digamos, tiene una lógica jurídica para que haya recursos e incluso pues se puedan ir previendo los gastos y no dependan, digamos, de la administración pública. O sea, un fideicomiso tiene unas reglas distintas, reglas de operación distintas a el gasto público que se hace por la administración pública, por el gobierno, con los impuestos de los mexicanos. ¿Dónde está la discusión, digamos, de fondo? Es que el presidente López Obrador dice, quitemos todos esos fideicomisos y que la propia administración pública vaya resolviendo cada una de las necesidades. No sé si me explico. O sea, ya no es una figura jurídica, sino que es la burocracia, en términos positivos me refiero, ¿no? La burocracia la que va a ir diciendo a quién sí le dan dinero o a quién no le dan dinero. A mí la verdad es que me preocupa muchísimo eso, porque termina siendo más un tema político que un tema, digamos, en términos de un fideicomiso para todos.
hay otra cosa que me parece que vale mucho la pena analizar y es, hay dos discursos, Eduardo, José Luis y Ramsés, hay dos discursos. Por un lado, el discurso de se les va a seguir apoyando, ¿no? A la gente, me refiero a la gente del cine, a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, se les va a seguir apoyando, y por el otro lado hay una necesidad real de recursos para, entre otras cosas, pues continuar con los gastos programados que este gobierno ya tiene. Y esas dos visiones es incompatible, no puedes tratar de seguir dando recursos, digamos, y por el otro lado quieres ahorrar. A mí me parece que eso es algo, es la preocupación de, por ejemplo, las víctimas que acudieron la semana pasada a la Cámara de Diputados. Es, ¿qué va a pasar? Porque en este entramado, digamos, hay una preocupación real de gente que incluso puede estar en medio, ya no digan su seguridad en términos de unas lesiones, sino su propia vida en términos de un asesinato. Yo solamente quisiera poner, digamos, a discusión este tema porque mañana se discute nuevamente en la Cámara de Diputados. La semana pasada se iba a discutir, se bloqueó, digamos, la discusión, no hubo quórum. Hubo incluso diputados federales de Morena que no hicieron quórum. Toda la oposición, digamos, se organizó y no tuvo quórum. Un mensaje, por cierto, algo fuerte para el coordinador de diputados de Morena, ¿no? De estos procesos tan complicados. Había en paralelo una discusión en las redes sociales a propósito de esta, digamos, destrucción de estos 109 fideicomisos. Y yo creo que lo más importante, a ver, todos estamos a favor de que no haya corrupción, por Dios, me parece que eso ya ni siquiera es tema. El tema es... No, sí es tema porque no se hizo mucho para acabar con ella en sexenios pasados. Yo lo sé, pero lo que es un hecho es que nadie está, digamos, yo no veo a ningún actor político a propósito de esa figura que ahora está, digamos, de moda por la corte, pero yo no veo a ningún actor político diciendo que está a favor de la corrupción. Me parece que la lógica es, está bien, si se tienen que eliminar los que están mal, que se eliminen, pero no a tabla rasa. Y sobre todo... Estoy de acuerdo contigo, no me gusta que sean todos para afuera. A ver, nomás para que la gente sepa, los últimos datos, hay 338 fideicomisos que no son entidades paraestatales. Hay 19 que funcionan como entidades paraestatales, digamos, el Fonatur. Hay fideicomisos 12 del Poder Judicial, hay 5 fideicomisos constitucionales autónomos, hay un fideicomiso del Poder Legislativo. En total, 375 fideicomisos. A ver, yo creo que ni los diputados, senadores están discutiendo hoy el tema, saben cuántos fideicomisos hay y cuáles son. Es lo que yo creo, porque mi experiencia es que la mayoría no lee ni investiga, dice lo que le diga el líder, levanta la mano, vota a favor o en contra. Bueno, así es la política, así son los actores políticos. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, a ver, hay un fondo que se llama Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el FONAPO. ¿Qué tan relevante es hoy el FONAPO a diferencia de lo que fue hace algunos años? No lo sé. Yo me acuerdo que antes el FONAPO era una cosa muy, muy importante. No sé qué tan importante es hoy. Esto era para promover la construcción de vivienda popular. Hay otro fideicomiso, por ejemplo, Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, que tiene 111 millones de pesos ahí en su cartera, ¿no? ProMéxico, bueno, eso ya desapareció. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene 73 millones en un fondo para el desarrollo de recursos humanos. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías tiene 55 millones. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante en Comunicaciones y Transportes, pues, tiene ya casi nada. Fideicomiso para la Cineteca Nacional, 4 millones. O sea, hay un bolón de fideicomisos que tienen cantidades muy pequeñas, que creo que esos, que existan o no existan, a mí no me preocupa. Yo creo que los legisladores deberían realizar uno por uno, y para eso se van a tardar un rato, por el significado, por la utilidad, por la corrupción que hayan tenido o no, porque hay que hacer un análisis, y ya estoy de acuerdo contigo, Tequeña, esto de desaparecer todas de un sopetón, se me hace un tanto drástico. Es como cuando las guarderías, había guarderías que sí funcionaban, la mayoría, y había unas que no funcionaban. Bueno, agarrándose de las que no funcionaban, adiós guarderías. Y creo que se va a repetir lo mismo en este caso. Kenia.
Pues sin duda es un tema que mañana va a volver a dividir, digamos, a la Cámara de Diputados y después se va a ir como Cámara Revisora al Senado y seguramente ahí habrá nuevamente una discusión. Yo creo que genera una incertidumbre para muchísima gente. Cada uno de los fideicomisos, digamos, teóricamente tiene gente trabajando en ellos y muchos de ellos... No, hay muchos fideicomisos que están manejados por un banco. Ahí están Sí, pero se materializan con personas, pero terminan siendo materializados con seres humanos que ya sea reciben un beneficio... Sí, pero yo no voy a pensar en eso. Yo no estoy para subsidiar los sueldos de nadie, Kenia. Eso te lo quiero decir. Yo lo que te diría es, debió de haberse hecho un análisis fideicomiso por fideicomiso. A mí me preocupan dos. Pues yo estoy esperando que algún partido de la oposición presentara ese análisis. No lo he visto. El Fondo de Víctimas y el de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para mí me parece que son complicados. Mensaje y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.